Buenas noches, encantada de estar aquí con vosotros. Yo decía que esta pregunta nos la hemos planteado en el equipo cuando pensábamos en esto de elegir, ¿no? Lo tenemos fácil elegir a quién votar. Así a priori, ¿qué me dices, Sandra? Bueno, pues yo creo que nos cuesta cada vez más, ¿no? Nos cuesta cada vez más elegir, porque lo que sabemos es que los votantes cada vez tardan más en decidir a quién van a votar. Es decir, que partimos, por ejemplo, en los años 90, el 90% de los ciudadanos decían que ya tenían decidido su voto antes de la campaña. Eso ahora es aproximadamente un 60%, es decir, que hay muchos votantes para los que la campaña es importante, incluso que votan el mismo día, que deciden su voto el mismo día de la votación, De la ¿no? votación, sí, de en la el elección. momento de Es meter decir, el voto en la urna. ese mismo día lo deciden, ¿no? Entonces esto no ha ocurrido en el pasado y es un cambio importante. Sandra, yo creo que, bueno, corrígeme, tendrá que ver que venimos de un bipartidismo muy marcado de muchos años y ahora los parlamentos están más fragmentados y de repente hay muchas más opciones. Sí, efectivamente, Mara, esa es una de las cuestiones importantes para entender por qué a la gente le cuesta más decidir, por qué elige más tarde, ¿no? Hay mucha más volatilidad, es decir, cambiamos más de partido, hay más fragmentación, no solamente en España, también en otros países de Europa, hay más partidos en el Parlamento. Y bueno, en España lo que hemos visto es que además esa volatilidad, esos cambios han tenido distintos protagonistas, ¿no? Es decir, al principio veíamos que había mucho cambio, mucha indecisión entre los partidos del bloque de la izquierda, y desde el 2018 más o menos se ha producido mucha más volatilidad en el bloque de la derecha, ¿no? Entre Vox, PP, con los cambios que se han producido en Ciudadanos. Es decir, que la dificultad de la elección, digamos que también tiene una historia que va cambiando por bloques políticos, ¿no? A medida que ha ido cambiando también el propio sistema de partidos en España. Decías justo al principio que antes de la campaña electoral, en los años 90, la gente ya sabía que iba a votar. Y ahora mucha gente coge la papeleta en el momento de llegar al colegio electoral. Entonces, en todo esto, por tu experiencia como politóloga, ¿qué peso tienen ahora las campañas? Bueno, pues son importantísimas porque, mira, si tomamos el último barómetro del CIS, nos dicen que un 25% más o menos de los votantes lo van a decir durante la campaña su voto. Entonces, claro, es una bolsa de ciudadanos que están pendientes de lo que ocurra durante la campaña, que están pendientes de los candidatos. Sí. Y además, hablabas de las campañas y tenemos ejemplos muy claros de cómo los partidos diseñan sus campañas pensando en esos indecisos, ¿no? En esas personas que les cuesta elegir. Por ejemplo, yo recuerdo declaraciones de Gabriel Elorriaga en el año 2008 cuando expresaba un poco la estrategia del PP, que intentaba desmovilizar a aquellos votantes del PSOE que estaban indecisos, que no sabían qué hacer. Entonces procuraban que no fueran a las urnas, ¿no? Entonces los partidos sobre todo lo que buscan, Mara, es movilizar a sus indecisos y desmovilizar a los del adversario, es decir, que se queden en su casa y que no vayan a votar, porque es mucho más fácil eso que no cambiar el voto, es decir, persuadir para que una persona cambie del PP al PSOE o del PSOE al PP es más complicado. Claro, esa es la estrategia, hacer que te quedes en casa en vez de que cambies el voto, que eso parece que es más difícil. Luego yo me preguntaba mientras te estaba escuchando, Sandra, hasta qué punto los partidos no están haciendo todo el tiempo campaña, porque yo les voy haciendo campaña todos los días del año. Bueno, sí, hemos pasado en España desde que cambió el sistema de partidos en el 2015, las vicisitudes por las que ha pasado el sistema político han sido muy altas. Y en este periodo es un periodo muy electoral, entonces yo creo que los tiempos, digamos, de descanso nos han dado, y también lo explica el hecho de que vivamos en un contexto muy muy polarizado, ¿no? Es decir, donde claramente hay dos bloques políticos, es decir, hay mayor fragmentación, pero el sistema opera en dos bloques, digamos, ¿no? El bloque de izquierda, el bloque de derecha, con muy poca transferencia de votos entre ellos, ¿no? Entonces esa dinámica, ¿no?, hace que la percepción del ciclo electoral sea continua, ¿no? Estamos continuamente con la sensación de que los partidos están sobre todo preocupados por la competición política y
los medios en general, el discurso público, el discurso político está menos centrado en las políticas. Y, por ejemplo, ¿nos convencen más las personas, o sea, los candidatos, o nos convencen más los partidos? Por lo que me cuentas, si estamos dejando de lado la parte de las políticas, es que estamos más centrados en lo superficial, que yo no digo que un candidato sea superficial, pero en realidad no se trata de ideas, sino de personas, ¿no? A ver, los candidatos importan mucho para movilizar. Lo que decíamos antes, que lo que quieres es movilizar a aquellos que no saben si votarte o no, que te han votado en el pasado, ¿no? Y son importantes. No para persuadir, los estudios que hay, los análisis que hay, muestran que no son tan importantes para persuadir del cambio de voto, que un votante vote a otro partido que no ha votado en el pasado, pero sí para sacar de la abstención. Pero sobre todo lo más interesante es que lo que sabemos es que con el tiempo cada vez importa más lo que rechazamos a otros candidatos y no tanto lo que nos gusta al nuestro. Es decir, que cada vez es más importante para nosotros votar siguiendo lo que menos nos gusta. Y intentamos que haya alguien que no nos gusta que no llegue al poder, ¿no? Y ese voto en negativo, ¿no? Es decir, rechazando candidatos, ha ganado en peso a lo largo del tiempo, ¿no? Y es fruto un poco de este contexto de polarización. Todo el mundo está hablando hoy de la campaña de la Comunidad de Madrid en Fitur. Entonces, claro, es imposible no pensar que eso no sea campaña electoral. El anuncio que ha plantado Ayuso para Fitur, digo plantado porque, bueno, como está en todas partes, todo el mundo lo ha comentado hoy y tal, es imposible que no estando en campaña eso no se pueda considerar campaña electoral. Yo creo que estamos ya en un contexto preelectoral, ¿no? Desde la llegada del nuevo año, del 2023, yo creo que es fácilmente interpretable muchas de las acciones y declaraciones de los partidos políticos en clave electoral. ¿Qué papel tiene, ya para terminar, Sandra, el indeciso? Justo en estas vienen las autonómicas y las municipales. En teoría tendremos elecciones generales a finales de diciembre de este 2023. ¿El papel del indeciso hoy por hoy, según los sondeos, es altísimo todavía o no? Bueno, vivimos un periodo de mayor indecisión. Ahora el volumen de indecisos no es poco, no lo fue en las elecciones del 2019, las últimas generales, en noviembre del 2019, donde está alrededor de un 30%, era un porcentaje bastante alto. Sí, pero alto, un 30%. Sí. Tuvimos en el pasado una época clave, digamos, en el cambio del sistema de partidos. Hace más o menos 10 años nos encontrábamos con muchas personas que no declaraban a quién iban a votar, no elegían, no decían nada. No lo decían. Lo cual era síntoma de que algo estaba ocurriendo, ¿no? De que la oferta de partidos no acababa de convencer a una parte de la población, y a eso le llamábamos las encuestas los huérfanos políticos. Y claro, eso nos estaba indicando, era un termómetro de que había un problema de oferta, ¿no? Y efectivamente lo que ocurrió fue que al poco tiempo, ¿no?, surgieron nuevos partidos, se fragmentó el Parlamento y bueno, y tenemos el sistema político actual, ¿no? Por lo tanto, son importantes por número. Y son importantes también porque nos señalan como un termómetro de cuál es el estado de la oferta política, ¿no? Y ahora tenemos, digamos, un votante, una bolsa de indecisos que tiene que ver, como decía antes, con el aumento de la volatilidad y también con los cambios que se han producido en algunos partidos, ¿no? El caso, yo creo que más claro, es el de Ciudadanos, cuyos votantes en las últimas elecciones ha sido el grupo con un mayor nivel de indecisión. Bueno, la verdad es que viene un año interesante. Mucho. Un año electoral importantísimo en este país, así que veremos qué pasa. Sandra, muchas gracias por habernos atendido esta noche aquí en El Faro. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, chao. Un abrazo.